Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos. Buena siesta, es jueves 13 de febrero. Tenemos 27 grados de temperatura a las 15 horas. 15, un minuto más exactamente. Decía, 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Voy a empezar por saludar a mi compañero de siempre y tenemos mucho para contar. ¿Cómo andás, Augusto? Buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Bueno, feliz día para vos también. Ahora que hacemos radio. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento de estar acá nuevamente. Así es. Feliz día para Alfredo, que está acá, con larga trayectoria en la radio. Vamos a saludar a nuestros compañeros de acá de radio, a Gustavo, a Lina, a Juli, a Andrea, a María, a Timi también, a todo el equipo acá de radio y por supuesto a todos los colegas. Día Mundial de la Radio. Sí, así es, sí. Bueno, un gran instrumento para nosotros y para Sociedad Rural en este caso, ahora incursionando en este nuevo medio y en esta nueva manera de comunicar. Así es, un gran desafío para nosotros, pero bueno, muy contento del proceso y cómo vamos logrando poco a poco los objetivos. El programa de hoy realmente está dando muy buenas repercusiones, muchos mensajes que así lo indican, así que, bueno, expectantes para arrancar. Así es. Comenzamos con buenas noticias porque creo que una de las pocas excepciones son acá Avellaneda y Reconquista, pero en definitiva llegó la lluvia en el día de ayer miércoles, llegó la lluvia, tenemos algunos milímetros algunos datos para ir compartiendo. Sí, algunos de los oyentes estarán diciendo, ¿a dónde llegó la lluvia? Porque acá no. Es verdad. Sí, en realidad, bueno, estamos padeciendo un momento muy difícil, una sequía que no da tregua, con altísimas temperaturas. Por suerte, ayer con esos chaparrones en algunos lugares ha bajado un poco los grados centígrados y la sensación térmica y es una sensación de alivio, ¿no? Pero realmente... tenemos muchos datos, estábamos preparando un informe justamente de la situación general de esta zona, de la situación de los cultivos, mucha participación de la Unión Agrícola de Avellaneda, de su cuerpo técnico para brindarnos los datos que necesitamos para el informe, una situación sobre todo en cuanto a las pérdidas que ya se van visibilizando lamentablemente. Muchos productores esperando la lluvia para después evaluar, ¿no?, qué hacer con los lotes, pero ya se esperan, por ejemplo, lotes de soja que se van a dar directamente de baja porque no van a servir por la cantidad de plantas perdidas, ¿no? Van a quedar una muy baja densidad de plantas. El algodón también, mucho aborto de flores, lamentablemente. Por suerte, una campaña de girasol que está terminando y que dentro de todo arroja buenos números en cuanto a su rendimiento y también a su rentabilidad, digamos, al número final. Un trigo que ya estamos más lejos de la campaña, pero que también ayudó al bolsillo del productor, pero lamentablemente de aquí en adelante, si no tenemos unas buenas lluvias en estos próximos días, vamos a tener pérdidas casi te diría totales en algunas zonas y en algunos cultivos, así que la ganadería no está ajena obviamente a esta situación. Hacienda que estresada por altísimas temperaturas, ganancias diarias por supuesto en algunas categorías muy bajas o nulas, unos pastos, digamos, calidad forrajera muy baja. Todo eso hace un combo que complica todas las categorías directamente, pero en lo que es vaca de cría, muy comprometida la reproducción, por lo cual tendremos pérdidas reflejadas en los próximos meses, ¿no? Cuando esa producción no esté. Esa fábrica que nos da los terneros no está funcionando como debería por las condiciones en las que está el clima, ¿no? Claro, además es momento de, pensando en un mediano plazo, de generar las reservas que vamos a necesitar en el invierno, y ante lo que vos decías de baja calidad y cantidad de, forrajera en este caso, no solamente el presente es complicado, sino que también se puede vislumbrar un futuro quizás más complicado aún de seguir esta fase seca. Así es, Leo. Estamos en pleno momento de
de la reserva, de hacer la reserva necesaria para el invierno. Y bueno, nos queda todavía prácticamente todo el otoño en donde hay una revancha, hay una posibilidad de recuperación y de hacer las reservas suficientes. Pero bueno, estamos en plena niña, por lo cual no se va a saber cómo se va a ir saliendo, lo vimos en programas anteriores, de esta niña y cómo va a ir recuperando la reserva necesaria hídrica para que todo se dé con normalidad, ¿no? Bueno, justamente veníamos preparando este informe de situación que más o menos lo fuimos comentando. Sí, hice un resumen muy amplio y global. Exacto. Y justamente nombrabas al equipo técnico de Unión Agrícola y uno de los ingenieros nos decía, esto va a cambiar día a día, para mal en caso de que no llueva, pero en muchas localidades y parajes de nuestro norte cambió para bien con las lluvias que decíamos ayer. Si te parece, presentamos y repasamos los datos que tenemos. Dale, Leo. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Bueno, como toda lluvia de verano, obviamente los milimetrajes son dispares y muy variables. Tenemos, por ejemplo, entre Lantera y Flor de Oro 22 milímetros. Recordamos que esto es del día de ayer. 7 provincias, 43 milímetros. Esa fue una de las lluvias más lindas. Se llevó el primer premio. Exacto. El Arazá 20 milímetros. Vera 24 milímetros. Intillaco 36 milímetros. Garabato 19. Toba 48 milímetros, Tartagal 52, ahí está el primer puesto. Taperitas 32 milímetros, La Sarita 20 milímetros, La Británica 35 milímetros, Paraje el 1 17 milímetros, Malabrigo 6 milímetros y en la selva me diste 40 milímetros. Bien. Y es que nos portamos bien en la selva. Bueno, agradecemos por supuesto la fuente de esta información es Reconquista Hoy, el portal de noticias de Reconquista Hoy, así que ahí tenemos la colaboración de un montón de vecinos de distintos parajes y distintos pueblos que nos facilitan esta información. Rogamos que la lluvia continúe, por supuesto en los próximos días hay nuevos pronósticos, no sé si de tanto milimetraje, pero bueno, bastante firme, se están corriendo un poquito más adelante, lo que esperábamos mañana se pasó más al sábado, domingo, inclusive algo para el lunes también. Pero bueno, ahí está, no hay que perderlo de vista. Exacto. El Servicio Meteorológico Nacional habla de aquí al día martes, todos los días, entre un 10 y un 40% de probabilidades de precipitaciones. Sabemos que ese número no es el más confiable. Cuando el Servicio Meteorológico habla de 40, 70, es una cosa. Ahora, 10, 40% de probabilidades... lo tomamos con pinzas. Sí, igual está en base al portal hay diferencias, ¿eh? Hay algunos que dan bastante firme, no tanto milimetraje, pero firme. Sí, señor. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Sin dudas que fue un respiro, aunque breve que tuvimos en el día de ayer, pero se valora de todas maneras. Bueno, y en el tema del día... Vamos a hablar tenemos un contacto telefónico con Ricardo Sigaudo, que vamos a ver si lo podemos concretar. Habíamos pactado charlar con él unos minutos después de las 3 de la tarde. Y también tenemos invitado acá en la mesa al diputado Emiliano Peralta, la segunda vez que nos visita. ¿Cómo andás, Emiliano? Hola, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, bien. Gracias por la invitación nuevamente a estar en el programa. Al contrario, gracias a vos, Emi. Vamos a hablar de tasa por hectárea. Sí, tasa por hectárea. Es el nombre más común, ¿no?, que se conoce esta tasa justamente. Iba a decir impuesto, pero ya de entrada vamos a aclarar los conceptos. No es lo mismo una tasa que un impuesto. Digo, esto es bastante conocido, pero no está de más dejarlo nuevamente en claro para que nadie se quede afuera. Porque a lo largo del programa también vamos a hablar de esta interpretación y de si realmente se lo aplica como tasa o se lo aplica como impuesto. No es menor esta observación. Cuando decimos tasas es un pago que el vecino, en este caso productores o ciudadanos en general, hacen a cambio de una contraprestación, ¿no?
el famoso ABL, por ejemplo, de la ciudad, que es alumbrado, barrido y limpieza, es un pago que se hace a cambio de la contraprestación de estos servicios. En el campo, tasa por hectárea es el nombre que recibe el pago que se hace a cambio de el mantenimiento y de los caminos rurales, por ejemplo, todo lo que sea infraestructura del medio rural. En cambio, los impuestos es más difícil definirlos. No podemos, por ejemplo, hacer un seguimiento de dónde va ese pago que se hace en concepto de impuestos. Tenemos que tomar el ejemplo del IVA, por ejemplo, son sumas de dinero que el Estado recauda y que las usa en distintas áreas, pero vuelvo a decir, es un impuesto y se lo paga, por ejemplo, cada vez que uno hace una compra. Exacto. De cualquier tipo de producto, cuando hablamos del IVA. Así es. Lo mismo con el impuesto a las ganancias y otros impuestos. Entonces, para dejar bien en claro, una tasa es cuando yo recibo a cambio una contraprestación. Así es. Sí, para ayudarte y colaborar con la introducción, déjame decirte, Leo, que es una problemática que el productor agropecuario vive desde hace muchísimo tiempo en nuestra zona. Aquí hay que también saber diferenciar. No todas las zonas sufren la misma problemática. Hay comunas o municipios que trabajan muy bien con la tasa por hectárea. Hay algunas que ni siquiera cobran tasa por hectárea. Después vamos a repasar un poco las comunas del Departamento General Obligado y también las del Departamento Vera y hacer alguna mención sobre otro departamento. Pero hay que saber diferenciar porque no es una problemática de todas las zonas por igual. Exacto. A ver si lo tenemos en comunicación a Ricardo Sigaudo, lo presentamos. Buenas tardes, Ricardo. No sé si está... Me da que estamos en comunicación, pero no lo escucho, la verdad. Bueno, decíamos. Ricardo está con algunos problemas. Yo hablé esta mañana con él. Le hackearon el teléfono, así que andaba con algunos problemas en ese sentido. Y aparte, probablemente esté en el campo, por lo cual esté con señal deficiente. Bueno, ¿por qué queremos hablar con Ricardo Sigaudo? Porque hace un poquito más de un mes, exactamente el 15 de enero, en la localidad de Tartagal, departamento Vera, acá al norte, se llevó a cabo, lo llamaron asamblea, podríamos decir una reunión de productores agropecuarios que convocó tanto a departamento Vera como General Obligado. Nos va a contar más detalles ahora en la comunicación, pero se reunieron muchos productores. Sí, fue una reunión convocada medio por las redes, por teléfono, en donde se tuvo muchísima participación por los productores, muy preocupados por esta situación, este tema de tasa por hectárea, intentando entre todos buscar una solución. Y después eso tuvo una repercusión muy importante en los medios de comunicación, tanto de la zona como también a nivel provincial. Y nacional incluso. Y nacional inclusive también. Eso de nuevo puso visible, digamos, una problemática que estamos padeciendo, como digo, productores no de toda la zona, pero sí en un sentido bastante general. Es una problemática de la provincia de Santa Fe, hay otras provincias que no lo sufren. La provincia de Buenos Aires también padece esta problemática en algunas localidades, en algunas zonas más que otras. Pero es un tema que viene de hace muchos años. Ahora con Emiliano vamos a hacer un poco de historia. Yo me acuerdo de alguna reunión con Amalia Granata, no sé hace cuántos años ya, 4. pero no más. Fue 4 años. 4 años. Sí. Creo que estaba de presidente todavía Juan Luis, por eso te digo que tiene que ser algo más de 4 años. Puede ser entonces. Aquí en Reconquista, en donde se intentaba trabajar ese tema con algún proyecto de ley, que ahora Emiliano va a hacer un poco más de referencia, pero para hacer un poco también de posicionamiento en cuanto a la zona. Nosotros hace 2 años hicimos un relevamiento desde Sociedad Rural sobre las diferentes comunas y municipios del Departamento General Obligado, en donde la Sociedad Rural tiene
digamos, injerencia o, digamos, acceso territorial. Y bueno, un poco más de la mitad, o sea, hemos actualizado ahora ese relevamiento, un poco más de la mitad de comunas y municipios del Departamento General Obligado cobran tasa por hectárea y un poco menos de la mitad no cobran tasa por hectárea. Por eso es que es un tema que no es general de todos los distritos. Por ejemplo, y para hacerlo rápido, Los Laureles cobra, tiene 3 categorías, Isla, Bañado y Altura. Mantiene bastante bien los caminos, según nos comentaban. Reconquista también cobra 1,5 litros de gasoil. Estamos hablando de litro de gasoil por hectárea por año, ¿no? Esto Exacto. para dejarlo. Avellaneda no cobra, Guadalupe Norte no cobra, Las Garzas no cobra, Arroyo Ceibal cobra medio litro, El Sombrerito cobra medio litro para campo ganadero y 1 litro para campo agrícola. Villa Ocampo no cobra, Tacuarembí no cobra, San Antonio Obligado no cobra, Las Toscas no cobra, El Rabón no cobra, Florencia no cobra, Villa Guillermina cobra y por lo que entendemos o por lo que nos dicen los productores no da un buen servicio. Villa Ana cobra, tampoco da un buen servicio. Ingeniero Chanurdié cobra y aparentemente, según comentarios de los productores, mantiene bien los caminos. Lanteri también cobra y también da un buen servicio. Lanteri también hace un cobro diferenciado, porque esto también vamos a hablarlo, sobre los campos que están contra el Rey, que son menos productivos, cobra menos, cobra solamente 1/4 de litro de gasoil por hectárea, mientras que en el resto del distrito cobra medio litro. La Sarita cobra, la Sarita históricamente no cobró el año pasado, el anteaño, perdón, hubo cambio de gobierno y empezaron a cobrar. También empezaron haciendo un buen servicio, hoy por hoy lamentablemente ya no es tan así como cuando empezaron. En el Arazá cobran, los productores están muy conformes. Nicanor Molinas no cobra, Berna cobra y no hay un buen mantenimiento, según nos dicen los productores. Y Malabrigo cobra en unidades tributarias, según nos decían. Y también mantiene bastante bien los caminos. Por eso es diversa la situación en el territorio. Como digo, hay productores que están conformes con el pago, que quieren seguir aportando porque tienen un buen servicio, y hay productores que pagan y no tienen una retribución. Sobre todo en otro departamento, que es el departamento Vera, en donde la situación es completamente diferente, porque todos los municipios y comunas pagan tasa por hectárea y en todos los casos se recibe el comentario de los productores que no reciben un buen servicio. O sea, los mantenimientos de los caminos no se hacen adecuadamente, no hay una contraprestación, y bueno, y se sabe que esos fondos se maneja de manera discrecional hacia otras necesidades del pueblo, que nada tienen que ver con la vida y con la situación y la necesidad rural. Claro, y aparte con el destino de que tienen que tener esos fondos. Si hablamos de una tasa para una contraprestación específica, tienen que estar puestos los fondos ahí, lo que los productores pagan. Por supuesto, tienen que estar puestos los fondos y tiene que estar eso controlado, monitoreado, y tiene que ser tremendamente transparente, porque estamos hablando, como vos bien decías en un principio, de recursos que van para un fin específico. Específico. Y eso es lo que no, o sea, no solamente que no se ven las obras, sino que tampoco hay una referencia a los, digamos, productores que aportan con respecto a la información que maneja la comuna para esos servicios, ¿no? En el departamento Vera, bueno, hay, digamos, como digo, todos los distritos cobran. Los más complicados, los que más conflictos hay, es Fortín Olmos, que inclusive hubo un fallo a favor de un productor. Oneto contra Fortín Olmos. Exactamente. Al revés, perdón. Fortín Olmos contra Oneto era la demanda, después llega el recurso a la Corte así. Bien. A favor, o sea, de la Corte Suprema de Santa Fe a favor del productor. Intillaco, Garabato también son Tartagal, Golondrina, Cañada Ombú y Los Amores, o sea, sobre todo los del norte son los que más conflictivos están. A ver, yo tanto esto como lo que dije de General Obligado son las referencias que nosotros tenemos. A lo mejor hay un productor, no sé, en Lanteri, en donde yo dije que mantiene bien los caminos, que justo en el tramo, en la calle donde está él, no está perfectamente mantenido. Bueno, yo lo que trato de hacer es una referencia por los datos que nosotros tenemos y manejamos,
puede haber inconsistencia o errores en algún caso puntual, sepan disculpar. Pero está abierto el canal productor que no coincide, Sí. digamos, directamente con la información sí. que nosotros tenemos. Pero está abierto el canal de comunicación para que nos escriban si alguien justamente disiente con lo que Exacto. estamos diciendo. 3482 40 71 49. Mandanos tu WhatsApp. Contanos, ¿pagás tasa por hectárea? ¿En qué localidad? ¿Cuánto pagás o cuánto te cobran? Incluso cada comuna suele establecer distintas formas o frecuencias de pago. Algunos hacen 2 pagos. Sí, Más exacto. allá de lo que hablabas de las distintas categorías. Así es. O sea, sí, sí. Algunos tienen financiación, algunos tienen, digamos, diferentes precios en base al momento que se pague. Ujú. Y bueno, es muy variable en base al lugar en donde nos refiramos, ¿no? Ujú. Lo que sí también pasó, y esto es por ahí lo que entiendo que motivó a Sigaudo y a los productores de la zona de Tartagal, Intillaco, a moverse y a manifestarse, es la consecuencia de atrasarse con el pago. Sí. Hay comunas que intimaron a los productores cuando se verifica que hay una deuda en este caso, y ahora lo sumamos a Emiliano. Concretamente, las comunas te mandan un documento si estás atrasado con el pago, con no mucha información. Es lo que pretendíamos preguntarle a Sigaudo. Todavía no podemos comunicarnos con él. Pero ¿cómo es esto, Emiliano? Bueno, precisamente uno de los temas que abre el debate un poco de todo lo que fue esta discusión que tuvimos, que arrancó cuando lo mencionaba hace 5 años más o menos, fue que, y que también me pasó en el estudio jurídico a mí, de hecho tengo una causa en trámite también, que cuando te llega una liquidación de lo que es la tasa, vos lo indicabas muy bien primero, que la tasa tiene como definición que es aquel tributo que se paga en el cual tiene que haber una contraprestación directa de un servicio, ¿tá? O sea, en las ciudades eso es alumbrado, barrio, limpieza. Ujú. En el campo, en la zona rural, es el mantenimiento de los caminos rurales. Esencialmente es eso. El tributo, en cambio, que nosotros llamamos impuesto, es inespecífico. O sea, uno va al Tesoro Nacional y ahí el Tesoro lo destina, pero uno no es que dice, bueno, yo aporto tanta cantidad de dinero y después ese dinero va en proporción al servicio que yo recibo, no sé, en un hospital. No funciona así. En cambio, la tasa sí, por definición, tiene que tener una contraprestación y una contraprestación efectiva. Entonces, lo que muchas veces pasa es lo que ustedes decían. A veces no hay ese servicio que se presta y otras veces no está claro qué es lo que te están cobrando. ¿Por qué? A nivel provincial no hay una legislación y por otra parte resulta también muy difícil lograr que establezca qué es lo que se debe cobrar por tasa. Porque cuando nos ponemos a pensar cuál es el parámetro que vamos a tomar, bueno, uno a veces dice, pucha, si la tasa en realidad va en relación al servicio, quizás a veces estoy cobrando mucho por un servicio que doy poco, pero otros te dicen, no, en realidad lo que tendrías que tomar en cuenta vos es la productividad del campo. Y a veces decís, bueno, la productividad del campo, ¿cuándo? Porque en situaciones normales puede ser muy productivo, pero en la sequía que estamos atravesando ahora yo no produje nada. Otros te dicen, no, es la evaluación fiscal. Entonces, es muy complejo fijar un monto. Pero por lo menos lo que nosotros queremos que haya es un cierto orden y que cuando uno reciba una liquidación no sea una notita que te manda la tesorera de la comuna diciéndote debes 4 millones de pesos de tasa por hectárea que se componen 1.200.000 de capital y 2.800.000 de intereses. Ujú. Y te dicen del año 2019 al 2024, por ejemplo. Pero vos no sabés los periodos exactamente, no sabés qué tasa utilizaron para calcularte el interés, no sabés qué hizo la comuna durante ese tiempo. Entonces lo que nosotros buscamos no es de financiar a las comunas y que no la cobren. Lo que buscamos es que si van a cobrar la tasa, primero, que le brinden la información certera al contribuyente sobre de dónde sale el número que le están cobrando. En segundo lugar, que haya siempre una intimación previa a hacer el juicio, cosa que a veces no hay porque es muy difícil notificar en zona rural. Ujú.
Entonces te enterás una vez que el juicio está iniciado y eso tiene implicancia porque después va a tener que pagar las costas. Capaz que vos, no sé, te olvidaste o porque no explotás el campo ahí, sos el dueño, lo tenés arrendado, no sabías que llegaban las notificaciones, bueno, un montón de esas cosas. Y lo que nosotros también queremos es que se especifique qué es lo que se hace con ese dinero. Porque si se va a pagar una tasa, como insistimos con el concepto, tiene que tener una contraprestación. Si no estoy pagando directamente un impuesto o un tributo a la comuna o al municipio para solventarle los gastos corrientes, y esa no es la idea. Ahí ya deja de ser tasa. Claro, es cuando en la práctica la tasa se transforma en un impuesto porque es imposible seguir Exactamente, el destino de esa no sabés qué hicieron con los fondos de eso. Entonces... Porque aparte en algunos casos es hasta obvio, ya que hay comunas que ni siquiera maquinaria tienen. Bueno, eso, claro, ese sería el caso extremo. Hay comunas en donde cobran, por ejemplo, en zona de isla, y en zona de isla no hay caminos. Entonces, ¿para qué lo cobran? ¿Dónde va ese dinero? Sí, es hasta obvio que lo ocupan para hacer política, para clientelismo en muchos casos, o para, no sé, inversiones que tienen que ver con el ámbito urbano. Por eso, hay veces que sacarle el caso ese de que hay desvío de fondo para alguna cosa más turbia o para hacer política o lo que sea. Pero hay comunas que capaz que no lo hacen con ese fin, pero que igualmente están equivocados en el concepto porque lo utilizan como una fuente de recaudación fiscal más. Y ese sí es el problema. Porque nadie piensa en el productor o a veces en el habitante de la zona rural, que ni siquiera es un productor a gran escala, sino que produce solamente para subsistencia, porque también pasa eso. Digamos, cuando a veces planteamos nosotros estas cosas en Santa Fe o demás, todos te dicen, no, pero el campo. Y a veces, qué sé yo, en Santa Fe, en Rosario, Buenos Aires, se imaginan que los campos son todos ojeros y que tienen un montón de hectáreas y qué sé yo, y no es así. La realidad nuestra, sobre todo del norte, nos indica que acá es distinto. Entonces hay como también ese prejuicio. Sí. De todas maneras, en el sur también padecen de esta problemática. Sí. Se paga hasta 16 litros de gasoil por hectárea por año. Por eso era lo que te decía, que también hay muchas quejas de productores del sur, porque te hablan de que hay un abuso también. Total. Y acá viene un problema que quizás es para otro momento, no sé si otro bloque u otro programa, que se está empezando a discutir en el marco de lo de que va a ser la reforma constitucional también las autonomías municipales. Y las autonomías municipales tienen todo lo bueno, pero también tienen todo lo malo, que es quién le pone después el cascabel al gato cuando alguien en el uso de la autonomía municipal dicta tasas abusivas. O sea, bueno, eso nada, lo introduzco, pero es para otro tema. Justamente es la segunda parte del programa. La segunda parte del programa, totalmente. Emi, la pregunta es, conocemos la problemática, la padecemos. ¿La política tiene la llave para solucionarla? Sí, en parte sí. Yo creo que desde la existencia del fallo Fortín Olmos contra Oneto, la cosa cambió. No fue el único. No fue el único, pero es el que sienta... ¿Podemos ya que lo trajiste, comentar de qué se trató? Sí, es un caso en el cual la comuna pretende cobrarle a un contribuyente la tasa. El contribuyente se defiende muy escuetamente, porque esto también es un problema que tiene la ley, que las defensas que te permite hacer en juicio son muy poquitas. Entonces van apelando y recurren en última instancia a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, y la Corte trae este concepto de que si no se puede demostrar la existencia de una contraprestación, no puede haber una exigencia del pago. Esto cambia completamente el panorama. Agus recién decía que nosotros habíamos tenido una charla con productores en su momento y también con quien hoy es... actualmente camarista, con el doctor Mauricio Sánchez. Que ha escrito varios artículos de doctrina sobre este tema. Y en ese momento, algunos nos decían, bueno, ustedes tienen una mirada muy, ponele, liberal o lo que sea del tema. No pasaba por ahí el asunto. Y hoy en día, en realidad, a partir de este fallo, la situación cambia. ¿Por qué? Porque cualquier contribuyente puede ir a la justicia,
plantear una acción declarativa de certeza, en donde la justicia le va a decir, conforme a este fallo, que en derecho se llama leading case, o el caso de madre, digamos, el que cambia la jurisprudencia, le van a decir, sí señor, si usted no ve una contraprestación, no pague. Entonces, lo que antes se pensaba que era para financiar comunas, ahora es una herramienta que tenemos que tener para que el productor pague y la comuna cumpla. O sea, hay que ordenar el tema. Y para eso necesitas tener una modificación en la ley 5066, que es la ley que establece, digamos, los cobros municipios de comunas, las tasas, y la ley de ejecución de créditos fiscales. La primera, ¿por qué? Porque tiene que establecer parámetros que tienen que tener, a nuestro juicio, las liquidaciones de tasa por hectárea. O sea, evitar que te llegue este papelito nada más y que te especifique bien lo que se hizo, cuánto se pudo, digamos, recolectar en el periodo fiscal, cuánto se destinó a obras, cuánto se ejecutó, cuánto no se ejecutó. Y lo segundo, porque una vez que esto esté controvertido y llego a juicio, no tengo manera de oponer casi ninguna excepción, porque esto por ahí es muy técnico, pero la liquidación que hace la comuna es título ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Es como si yo estoy ejecutando un pagaré o un cheque. A ver, si vos me haces firmar un pagaré a mí porque me prestaste dinero, vos vas al juzgado y le decís, señor juez, Emiliano no me paga este pagaré donde puso su firma. Y al juez no le va a interesar si vos me prestaste el dinero para hacer una casa, porque se me estaba muriendo un familiar, o para comprarme un auto o una PlayStation. Va a decir, esto es título ejecutivo, muchachos, discutan lo otro en otro lugar. Lo mismo un cheque. Te viene rechazado mi cheque, vos vais a hacer lo mismo. Y al juez no le importa. Por eso se llama título ejecutivo. Esto es lo que hacen las comunas en este caso. Espera, esto es el concepto de título ejecutivo. Sí. La liquidación, por definición, en la ley, constituye título ejecutivo. ¿Está? Entonces vos no podés cuestionar más que los requisitos extrínsecos del título. ¿Qué quiere decir esto? Que el título tenga lugar y fecha de emisión, que sea firmado por la autoridad competente, etcétera, etcétera. Pero no requiere más nada. O sea, vos no podés cuestionar la causa del título, ¿se entiende? Entonces, así como al juez no le interesa si el préstamo que vos me diste fue porque me quería comprar una PlayStation, irme al Caribe o necesitaba plata porque estaba enfermo, a la justicia no le interesa tampoco si la comuna hizo o no hizo el servicio que tenía que dar. Entonces lo que nosotros proponemos es que esto esté modificado y que en las excepciones, o sea, en el momento de contestar la demanda, una vez que llegaste a juicio, si llegaste a juicio, tengas la oportunidad de defenderte diciendo, escucha, yo no te pagué esto, pero porque la comuna no me demostró qué hizo en estos 4 o 5 años, y yo, en la heredad o campo que tengo el camino rural en estas condiciones. Hoy eso no lo podés hacer. Y eso es un viejo resabio de un sistema, te diría, de una concepción casi feudal. Nosotros cuando estudiábamos Derecho Tributario en la Facu le decíamos el derecho del príncipe, porque en derecho tributario antes tenían esa concepción de que no estaban en pie de igualdad las partes, sino que la administración era como que tenía un cierto privilegio y vos tenías que demostrar algo. O por ejemplo, cuando ahora vas a cuestionar un tributo, también, cualquiera, olvídate de tasa por hectárea. ¿Qué es lo que te dicen? Se habla del solve et repete. O sea, pague y después reclame. Eso es un resabio también de aquel derecho del príncipe. Igual que esto. O por ejemplo, en la ley actual, si vos perdés, no podés apelar. Entonces tenés que ir en un recurso en queja directa. En cambio, si el Estado pierde, sí, el Estado puede apelar, pero vos no. Claro, injusto totalmente. Entonces, esas cosas son lo que se proponen cambiar, digamos. Parte tanto formal de la ejecución del crédito, en caso de que llegue a un juicio, como también la parte sustancial, que cuando te llegue la liquidación te digan qué es lo que hicieron durante esos periodos o no. Después, bueno, por lo menos tenés el derecho de controvertirlo y decidirá la justicia si tenés razón vos o la comuna. Pero si no, te están negando el derecho a vos
a poder cuestionar algo y después te están negando otra garantía constitucional que es la del doble conforme, o sea que alguien superior revise la sentencia. En algunos casos, víctimas de este flagelo comentaban de que también las ejecuciones son muy expeditivas, digamos, muy rápidas, muy express. Por eso, y pueden en corto tiempo inclusive ejecutarte y rematarte la propiedad. Es por eso de lo que te decía. ¿Por qué? Porque al ser un título ejecutivo y tener la limitación de que no cuestionás la causa, el juez te cita, te hace se llama citación de remate. Primero te emplaza a estar a derecho para que comparezca. Después te cita de remate, tenés 3 días para poner excepciones. Como las excepciones que puedo poner son muy pocas, esto que te decía de requisitos extrínsecos que le falten al título o que lo convierte en título inhábil, o por ejemplo, no sé, excepción de pago, ponele, o de litispendencia, no hay mucho que resolver, no hay gran prueba que hacer. Entonces las sentencias salen rápido y el juicio ejecutivo lo que te permite es que vos, sin prestar contracautela, o sea, sin afianzar, puedas embargar algo y después te sale la sentencia, no la podés recurrir, que te queda el remate. Coyunturalmente, ¿es un buen momento para plantear alguna reforma, algún proyecto de ley que tenga que ver con solucionar este problema? Digo coyunturalmente porque por un lado tenemos un espíritu de transformación del Estado, ¿no?, en el que estamos viviendo, en donde se baja línea del Estado nacional y que las provincias se están adaptando, se están transformando, también los municipios y también las comunas. En ese sentido puede ser un buen momento, digamos, formando parte de ese proceso. Pero por otro lado, también las comunas hoy, lamentablemente o no, dependen de ese ingreso, digamos. Que no, como decíamos en un principio, no son todas las comunas, porque hay comunas que no cobran y mantienen perfectamente bien los caminos. ¿Cómo hacen para administrarse sin ese ingreso, digamos, de dinero? Presentamos, Emiliano, y nos contás sobre la coyuntura. Amigo del campo. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Con su aroma natural. Continuamos segunda mitad de este programa de Rural Hoy, hablando de este régimen de tasas por hectáreas. Sí, retomando la pregunta a Emiliano, coyunturalmente, ¿estamos en un buen momento, digamos, en estos tiempos de cambio, de transformación, para buscarle la vuelta con alguna reforma, con algún proyecto de ley? Yo creo que sí, por un poco el contexto que vos mencionabas nacional, pero también porque, a ver, esto va a terminar siendo una solución a la larga para las comunas. Les reitero, tenemos un leading case, o sea, un caso que ha sentado jurisprudencia, que es el caso de Oneto, de Fortín Olmos. Tenemos la experiencia de Villa Saralegui. Sí. Entonces, yo no quiero una rebelión fiscal. Yo lo que quiero es que si lo van a cobrar a la tasa, se la devuelvan al productor en el servicio que merece, nada más. Si no hacemos esto y no solucionamos eso, sí hay riesgo de una rebelión fiscal y eso sí va a ser un problema grande para las comunas. Pero de nuevo, a ver, las comunas también se tienen que hacer cargo
del desfasaje muchas veces económico o el descalabro económico financiero que tienen. Porque si no, siempre dependen de que el senador de turno les baje un fondito o de que la provincia de Santa Fe le firme un convenio para algo. Y lo que ustedes decían, ¿cómo puede ser que algunas comunas lo laburen bien? Eso porque evidentemente es posible, no son extraterrestres. Pero te reitero, yo creo que, y está pasándome mucho, que los que antes decían, no, esto para financiarnos, después de lo que sucedió con Oneto, Tino Olmos Oneto, nos dicen, che, no, necesitamos algún tipo de marco regulatorio de esto. Porque si no, ahí sí, nos vamos a quedar sin cobrar absolutamente nada. Para recordar, cuando decimos la experiencia de Saralegui entre el año 2022 y 2023, la comuna intentó aplicar un aumento de alrededor del 400% en esta tasa. Los productores se declararon en rebelión fiscal, es decir, dijeron no vamos a pagar. ¿Cómo terminó todo? Con la intervención de la comuna de Saralegui por el gobierno provincial. Sí. O sea, no es un chiste, digamos, como lo decía Emiliano. Es lo que no queremos, justamente. Sí, sí, no, sí. porque además terminó con un caso horrible de violencia. O sea, que tuvimos que intervenir la comuna. Digo tuvimos porque la legislatura votó la ley para intervenir la comuna. Entonces no es algo lindo eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso digo, son casos extremos, no se vive de tal manera en todo el territorio. Por ejemplo, hay comunas, me decían de Aguará Grande, en el distrito San Cristóbal, que no cobra tasa urbana, pero sí rural. O sea, claramente que es lo que te está diciendo esa información, que el productor está pagando las contraprestaciones de la ciudad. Exactamente. Subsidiando de alguna manera los gastos que hay. Bueno, a mí me pasó hace poco también esto, es un tema de tasa urbana, no rural, pero hace poquito presenté un proyecto de ley para para modificar lo que es, o eliminar en realidad lo que es la sobretasa por terreno baldío. Y muchos me decían, pero ¿a vos te parece bien que alguien tenga un terreno baldío y lo deje todo con el pasto largo y no lo cuide? Le digo, no me parece bien, pero para eso tener una herramienta que es multarlo. Ahora te pregunto, si la tasa es la prestación o el servicio que se da por el pago de un tributo, ¿en qué te diferencia si hay un inmueble vacío o construido, ocioso o no? Porque no te van a cortar el césped ni nada, lo que te van a hacer es dar la iluminación, barrer la calle y nada más. Entonces no se trataba de eso, pero es como una multa oculta, digamos. Claro, cuando tranquilamente vos podés tener un terreno que está baldío porque, no sé, lo recibiste de herencia y no tenés plata para construir, ¿qué culpa tenés? Sí. Y si lo tenés en regla y está todo perfecto, cortito el césped y no se junta mugre ni nada, ¿por qué te tienen que cobrar una sobretasa? Y eso lo hacen acá en Avellaneda, en un montón de lugares, en la mayoría de los lugares. Pero por eso digo, creo que lo fundamental acá es entender cuál es el concepto de tasa. Que se paga la tasa para que te den un servicio. Una contraprestación. Entonces, si ese servicio al Estado le da igual que vos tengas construido o no construido ahí adentro. ¿Puede ser una solución la conformación de consorcios, consorcio caminero, hidrovial? En otras provincias hay buenas experiencias. En Tostado hay uno, funciona, no funciona. ¿Qué sabés vos? ¿Qué nos podés decir? En Calchaquí sabemos que hay un consorcio que funcionó muy bien en un momento y ahora hay, bueno, Yo creo que los consorcios son como los cuchillos. O lo usás para cortar la carne que va a comer o para cortarle la yugular a tu enemigo. Un instrumento, si lo usás bien, es muy útil. Totalmente. Yo no soy enemigo del consorcio, al contrario, me parece bien. Depende de cómo lo utilices. Sí, sí. Sí, sí, es también indispensable la participación del productor para tener buenos equipos y organismos de contralor, que eso en definitiva es lo que significa un consorcio, ¿no? Participar para controlar y para asegurarse de que los fondos vayan a... Son los mecanismos de participación directa que se conocen, digamos, y que yo estoy a favor. De hecho, creo que justo también de nuevo ahora con el tema esto de lo de la reforma, también nosotros en nuestra plataforma hay un tema que se va a incorporar, que esto es lo que tiene que ver con medio ambiente y producción. Y nosotros lo que queremos también es que haya mecanismos de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones en temas medioambientales, porque si no se corren los riesgos de, por ejemplo, lo que
pasó con la intentona de crear el Parque Nacional Jaucanigás, o se corren los riesgos de que un grupo de lobistas o burócratas en Buenos Aires o en Santa Fe te tomen las decisiones sobre eso. Y por supuesto que nadie quiere, ni el productor mismo quiere dañar el ambiente, porque a nadie nos sirve un ambiente dañado. Totalmente. Pero tampoco nos sirve el otro extremo ecologista, en donde nos plantean básicamente que el humano es un virus para el planeta, ¿no? El concepto de medio ambiente incluye al ser humano también. Entonces, bueno, ese va a ser un lindo desafío para trabajar. Y eso a lo que voy es, a mí yo estoy siempre a favor de los medios de participación directa. Obviamente que a veces hace difícil, pero en la zona rural me parece que es elemental. Y es fundamental. Y en el tema de consorcio a mí me parece bien. Bien. Emiliano, pensando adelantaste algunas posibles soluciones, pero pensando a futuro, ¿tienen en su espacio político alguna propuesta, algún proyecto de ley, volviendo, digo, a esta cuestión de impositiva y de tasas? Hace unos cuantos años Amalia Granata había presentado un proyecto que en algún cajón seguramente todavía está descansando. Sí. Bueno, nosotros el proyecto que se presentó en el 2021 caducó, lo volvimos a ingresar en el año 2024, febrero del 2024. Les adelanto, los proyectos caducan en la Cámara cuando no tienen dictamen, no llegan al recinto, perdón, en el plazo de 2 años. Entonces lo volvimos a ingresar en febrero de 2024. Está en la Comisión de Gobiernos Locales, que es la que antes era la de Asuntos Comunales. Bueno, en diciembre le envié una nota al diputado Escarpín, que la preside, pidiéndole que le dé tratamiento. Y bueno, a partir de ahí su secretario me llamó, me convocó para que dé las explicaciones técnicas, digamos, del asunto. Una cosa es la parte política, otra cosa es más la parte técnica, donde estaban todos los asesores de la comisión, digamos, abogados, contadores, esencialmente. ¿Qué comisión, perdón? De gobiernos locales. Ajá. Es la vieja comisión de asuntos comunales. Bien. Así que bueno, yo expuse y ante los muchachos que estaban en carácter de asesor, no tuvieron una sola... ni siquiera, digamos, propuesta de modificación, sino algo de decir cómo va a quedar esto en el caso de que se resuelva, digamos, el tema de las autonomías municipales, que yo creo que no es el mayor de los problemas, porque cuando haya autonomías municipales va a haber distintas categorías de autonomías para los municipios de distintas categorías, y la mayoría de los problemas se dan en las comunas, que no estarían igual incorporados dentro de lo que es autonomía. El problema sería en una autonomía en la ciudad, como por ejemplo en Rosario, donde te cobran una sobretasa al combustible, por ejemplo. Pero no acá. Bueno, en definitiva, yo expuse y nada, ahora queda a consideración de los legisladores de la comisión poder darle dictamen. O sea que dependemos de la voluntad política, Sí. principalmente de la Cámara de Diputados, para que este principalmente proyecto de ley avance. Sí, y de la comisión en realidad, de que lo ingrese en el temario el diputado y que los integrantes decidan votarlo favorablemente. Nosotros estamos abiertos a hacerle las modificaciones que consideran o mejorarle el proyecto. O sea, la idea es encontrarle una solución a esto. Bien. ¿Qué cambios introduciría ese proyecto de ley? Lo que yo te comentaba, todo lo que te conté al principio sobre el tema de la modificación, la posibilidad de poder cuestionar el fondo de la cosa, de poder apelar una sentencia, de poder tener una notificación fehaciente previa, de poder tener una especificación de cuál es el capital y cuál es la tasa de interés que te están usando para qué periodo, de poder tener especificado en qué gastó la comuna, lo recaudado, etcétera, etcétera. O sea, un ordenamiento general de toda esta cuestión. Sí, Perfecto. se modifican 2 leyes, la 5066 y la de cobro de ejecución de créditos fiscales. Excelente. Bien, bueno, vos un poco fuiste dando vuelta a la página y algo comenzaste a contarnos sobre esto que se viene en la provincia de Santa Fe. En los pocos minutos que nos quedan, nos gustaría abordar un poco ese tema sobre la reforma de la Constitución y principalmente cómo eso puede impactar a los productores, a la producción agropecuaria o a la vida rural. Bueno, a ver, por empezar, nosotros tenemos una constitución que es del año 1962, una constitución que quedó bastante vieja. Por ejemplo, alguna de las disposiciones que tiene es que el senador de la provincia lo elige el gobernador. Eso no es más desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, antes era así, entonces evidentemente había que hacerle muchos cambios. Sobre todo en la parte, las constituciones tienen 2 partes, una parte dogmática y una parte orgánica.
La parte dogmática es la parte donde se consagran los derechos y garantías del ciudadano, y la parte orgánica es el organigrama del poder, básicamente. El poder legislativo, judicial, ejecutivo. Yo soy partidario de que la parte dogmática no hay demasiado que cambiar, sino más bien cumplir lo que ya dice la Constitución que no se cumple. Yo siempre pongo este ejemplo, o sea, cuando nos hablan de hacer entre los temas, a ver, pues cuando vos sancionás una ley de reforma, podés habilitar la reforma total o una reforma parcial. En este caso va a ser una reforma parcial. Habilitar ciertos artículos y temas. Y yo siempre digo, habilitan el tema de educación. Y yo digo, pucha, la Constitución ya te dice que vos tenés derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Entonces no necesitas reformar la Constitución en la parte dogmática, porque ese derecho ya está. Lo único que necesitas es una ley de educación, que no puede ser que Santa Fe no tenga una ley de educación, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Toda la parte dogmática, algunas cosas se van a modificar. Entre esas cuestiones está lo que te decía yo del derecho a un medio ambiente sano. Sí. Y eso tiene una implicancia directa con lo que es la producción. Porque, por ejemplo, la Unión Europea... Ahí entran las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo. Exactamente. La Unión Europea te habla de que para importar determinado producto tiene que haber cumplido con determinados requisitos. Buenas prácticas agrícolas, algunos lugares que... Certificaciones de no deforestación, de no incendios. Bueno, entonces... Eso va a ser un gran tema en la Constitución a discutir. ¿Qué es lo que entendemos por un medio ambiente sano? ¿O qué es desarrollo sostenible? Y creo que hay que evitar, como lo decía hace un ratito, o nuestra propuesta al menos, es evitar esas visiones extremas en las cuales el hombre es visto casi como una plaga en el planeta. Sobre todo porque además siempre el esfuerzo lo terminamos pagando nosotros, cuando los grandes responsables de la contaminación ambiental son otros. Totalmente de acuerdo. Digamos, Argentina contribuye con un 0,2% a los gases de efecto invernadero. Entonces, nada, insignificante. Digo, después discutimos si el cambio climático causado por el hombre, natural o no, pero asumiendo que sea causado por el hombre, pidan un esfuerzo a China, a India, a Rusia, a los Estados Unidos, no nosotros. Entonces, ese va a ser un tema importante. Sí. El otro tema, y cómo conjugarlo con la producción también. Y el otro tema, que adelanté también, el tema de las autonomías municipales. Yo creo que lo que se va a hacer, o lo que se viene hablando de hacer, es crear categorías de municipios a partir de determinada cantidad de habitantes. Tener una autonomía municipal significa que un municipio puede dictar su propia carta orgánica, o sea, su propia constitución, digamos. Ya pueden dictar tributos, pero imagínense si encima tienen la potestad de esa. Hoy en día ya es muy difícil de controlar, entonces, bueno, eso también va a ser un tema, porque hoy la autonomía municipal está vista solamente o contemplada por muchos sectores a efecto de poder crear tasas o sobretasas para financiar el gasto corriente del Estado. Entonces, creo que ahí hay que ser muy precisos. También se introdujo una cláusula en la cual se va hacia, o se pide que consagrar constitucionalmente el principio del equilibrio fiscal, que no me parece mal, me parece bueno, pero también hay que pulir un poquito eso, porque la cosa es cómo llegás al equilibrio fiscal, porque puedo seguir gastando a mansalva y llevo el equilibrio fiscal subiéndote impuestos, o creer que voy a llegar al equilibrio fiscal subiéndote impuestos, porque... Sí, con un desfasaje financiero. Exactamente. O hay, por ejemplo, qué sé yo, está la curva del Laffer, el economista te decía, vos podés subir los impuestos hasta cierto punto, después de cierto punto no sube más la recaudación porque o la gente no puede pagar o evade, le hace patente, en vez de estar en Reconquista acá Santa Fe, lo hacen Corrientes. Entonces, como concepto es tan bueno, pero después lo tenés que trabajar más, porque si vos me decís, procura el equilibrio fiscal, bueno, ¿yo cómo llego al equilibrio fiscal? ¿Reduciendo gastos o aumentando impuestos?
Bien, sí, son dos temas, la cuestión productiva ambiental y lo de autonomías de comunas como centrales en esto que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Sí, y después hay también esto que te decimos, nosotros en nuestra plataforma incorporamos el tema de los mecanismos de participación directa en los temas de decisiones de política ambiental y productiva. Ujú. Y bueno, después ya otras cosas que tienen más que ver con el poder, en sí, o con la organización del poder judicial, la organización del poder legislativo, esto de ponerle términos a las reelecciones indefinidas, de las comunas poder llevar los mandatos de 2 a 4 años. Ujú. Bueno, Como máximo 8 con una reelección. sí, nuestra propuesta es que todos los cargos electivos tengan la posibilidad de reelección por una vez consecutiva, en todos. Desde el gobernador hasta Desde el presidente gobernador de para comuna. abajo, pasando por los legisladores. Ujú. Concejales, intendentes, todo. Pero bueno, todo eso, hay que hacer un consejo de la magistratura también, porque hoy no tenemos consejo de la magistratura constitucional, es decir, el consejo de la magistratura es quien nombra a los jueces. Ujú. Hoy se rigen por un decreto que se lo da el propio gobernador, entonces el gobernador puede autolimitarse. Yo siempre pongo el ejemplo de Lifchitz, por ejemplo, para mí fue un gran gobernador, pese a que yo no tengo nada de socialista en las venas. Pero el tipo se puso en muchas cosas, por ejemplo, en el nombramiento de jueces, se autolimitó las facultades que tiene. Y hay otros gobernadores que no lo hacen, entonces dejarlo librado a la voluntad del gobernador, no. O sea, las constituciones surgen en el mundo para limitar el poder del Estado. Ujú. Entonces, bueno, en eso tenemos que ser, digamos, bastante Incisivo. puntillosos, sí, sí. Perfecto. Bueno, Muy bien, hay, como siempre decimos, mucha tela para cortar en todos estos temas. En cuanto a lo de reforma constitucional, para nosotros queda esperar, sí. Augusto. Sí, esperar y seguir de cerca, ¿no? Los Ujú. temas. Obviamente que lo vamos a invitar nuevamente, Emiliano, cuando todo esto. ¿Cómo son los procesos, los tiempos? Las elecciones son el 13 de abril, el mismo día en que se eligen presidente, digamos, juntas comunales, concejales e intendentes en algunas ciudades. Ajá. La diferencia es que en cuanto a convencionales, esa es la elección definitiva, o sea, no hay paso para los convencionales. Bien. Es muy importante que la gente vaya a votar, porque la gente en general en la PASO vota menos. Pero bueno, acá estamos eligiendo ni más ni menos que los convencionales que van a dictar la norma suprema de la provincia de Santa Fe para quién sabe cuántas décadas. Entonces es importante eso. Bien, una vez que se elija, ¿cómo sigue el Una vez que proceso? se elija, se conforma la convención con 69 miembros. Va a funcionar por un plazo de 40 días, prorrogable por otros 20 días más, o sea, 60 días, 2 meses. No está, va a funcionar en la ciudad de Santa Fe. No está previsto el cuándo todavía. Pero ¿En la legislatura? Probablemente no. Probablemente sea puede ser en el Paraninfo de la UNL o en algún lugar donde haya más lugar porque Claro, por la cuestión del por espacio. la cuestión del espacio. Ujú. Pero bueno, está previsto eso y que la propia convención se tiene que dar su reglamento de cómo va a funcionar. Pues funciona en comisiones, después hay una comisión redactora final, etcétera. Bueno, todo eso lo tiene que terminar ahí. Y bueno, lo que se charló en su momento es que los convencionales no sean remunerados. Ajá. No se puso en la ley, pero lo que se habló y el compromiso fue que no sean remunerados en la medida que vos ya tengas un espacio, un sueldo en el Estado. O sea, ponerle yo soy electo convencional, no pueda cobrar como diputado y como convencional. Si venís de otro lado, sí, porque vos sos productor, lo que sea, maestro, dejás tu trabajo, tenés que cobrar. Sí, en la mayoría de los casos, por lo que vi, son personas que están ya con algún cargo Y la político. mayoría sí tienen un cargo político. Sí. Ujú. Lo cual es una pena porque hubiera sido, no sé, más sano ver... Hablando de participación. Claro, una sí. integración de la sociedad en todo Sí, aspecto, ¿no? a ver, depende, hay de todo. No quiero ser autorreferencial de nuestra lista ni nada de eso, hay de todo. Hay en las listas hay de todo. Pero bueno, sí, hay muchos, sobre todo en el oficialismo, que son gente que ocupan... A ver, de hecho, el gobernador encabeza su propia lista. Bien. Gracias, Emiliano. No, gracias a Gracias por la ustedes, chicos, a visita. disposición. Muy bien. Son temas que vamos a... sin Volveremos. duda, Sí, volveremos. seguir Yo quería, charlando. como nos queda un minutito todavía, para retomar lo que hablamos al principio de esta reunión que se hizo en Tartagal, tenemos 3 puntos que son como la conclusión de esta reunión, que está firmada por 45 personas que son los asistentes a esa noche, a ese encuentro de esa noche. Hubo también autoridades
En el caso de General Obligado estuvo el diputado Scarpini, estuvo representantes del senador Marcón. En el caso del departamento Vera no hubo presentes. Leí que Sigaudo decía, les envié las invitaciones a los legisladores, a su círculo, a su entorno, etcétera, etcétera. No respondieron ni tampoco asistieron. Bueno, eso deja al desnudo la poca voluntad política, ¿no?, para tomar este tema y resolverlo. Exactamente. Claramente. Bueno, decía, 3 puntos tiene este breve documento. Habla de tratar de formar una mesa rural que gestione la tasa con cada comuna, ¿sí? Una mesa rural. Acompañar la ley de consorcios y la modificación del código con el principio de proporcionalidad de inversión previa en los caminos, que si no estoy equivocado habla de primero la obra, después el cobro de la tasa. Esta sería la premisa. Y por último, sacar el juicio ejecutivo, lo que nos comentaba Emiliano, sacar el juicio ejecutivo en el proceso legal del cobro de tasa por hectárea, es decir, dotar a los productores, en este caso, de mayores posibilidades de defensa. Perfecto. ¿Sí? No estar de manos atadas cuando suceda esto de la liquidación de las deudas. 3 puntos que son muy claros y muy incisivos, ¿no? Exacto. Y vuelvo a decir, 45 firmas, lo que por ahí también demuestra la preocupación y que no es un tema menor para los productores. Totalmente, y que ya tiene larga data. Exacto. Un reclamo de larga data. Exacto. Veremos y le daremos seguimiento, porque también tenemos que ver qué pasó con este documento que los asistentes y los firmantes habían planeado acercar a las autoridades más allá de las que estuvieron presentes esa noche. Nos tenemos que ir. Gracias, Augusto. Voló nuevamente el programa. Gracias, Alfredo. Y bueno, y feliz día de la radio para los que van a ocupar la mesa. A ver. Bien, y para los oyentes también, que forman parte de este espacio. Sí, son fundamentales. Sin lugar a dudas. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Y brillan sus ojos negros en